No sé si os sonará alguna de las frases que voy a decir a continuación, si no exactamente la misma, alguna parecida que hayáis escuchado o incluso hayáis utilizado alguna vez. Guardamos los libros, los estuches, solo quiero un bolígrafo encima de la mesa. Comenzamos el examen, a lo que se escucha. Pero maestro, yo creía que el examen era el lunes que viene, no este lunes, y yo no he estudiado. Una excusa inexcusable. Fulanito, tenemos educación física, ¿qué haces con ropa de calle, no ropa de deporte? Yo me pensé que hoy era miércoles, no martes, y que no teníamos educación física. Excusa injustificable. Mire, le hemos estado llamando a la consulta cada 5 minutos durante la media última hora. Así que ahora tendrá que esperar a que terminen todas las consultas para ser atendido. Yo me pensé que la cita era a las 7, no a las 6. Excusa inaceptable. Y la última, para nada basada en hechos reales y mucho menos ha sucedido nunca en mi casa. Os he dicho varias veces que recojáis el mantel y el mantel sigue sin recoger, así que tendréis un castigo. Yo me creí que lo había recogido la hermana. Pues yo me pensé que lo había recogido el hermano. Una excusa indefendible. Y hay muchas situaciones en las que tratamos de excusarnos por algo que hemos hecho mal, pero que la situación es tan clara que es que nos deja sin excusa. Y yo escuché en varias ocasiones a un muy buen profesor de lengua en un instituto, cada vez que algún alumno soltaba alguna de estas perlas, decir la frase, la habréis escuchado también, que don me creí que y don me pensé que son muy amigos de don tonteque. Y si las excusas que hemos dicho nos parecen ejemplos de don tonteque, nos parecen injustificables, cuánto más ridículas suenan nuestras excusas para justificar nuestros pecados delante de un Dios el cual es perfectamente santo y además que es omnisciente, que es que lo sabe absolutamente todo. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 2, seguimos con el estudio de esta carta de Romanos y hoy continuaremos con los versículos del 12 hasta el 16. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Leo la versión de las Américas, como sabéis, por si tenéis algún cambio en vuestra versión, y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 2:12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor, mediante Cristo Jesús. Este versículo 12 comienza con un pues, con un porque, lo cual, como sabéis, nos indica que está continuando el hilo argumental de lo que viene diciendo el apóstol en los versículos anteriores. Si recordáis, lo último que hemos estado estudiando en este capítulo 2, desde el inicio prácticamente, son diferentes aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y que nos mueven a una vida de santidad, a una vida de piedad. Si recordáis, vimos que el juicio de Dios era inexcusable, que era incorruptible, era inevitable, nos invitaba al arrepentimiento, era ira para el día de la ira, que el juicio de Dios era según las obras, que el juicio de Dios es universal y que el juicio de Dios es imparcial. Y ahora continúa porque, pues, a raíz de todo esto que hemos visto, y particularmente
teniendo en mente la imparcialidad de este juicio, ya que en el versículo 11, en el versículo anterior, ha dicho que Dios no hace acepción de personas al juzgar, el apóstol Pablo va a retomar uno de estos aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a una vida de santidad. Y más concretamente va a volver a retomar, a profundizar el aspecto de que este juicio de Dios es inexcusable. De manera que esta mañana, Dios mediante, vamos a ver 3 aspectos del juicio inexcusable de Dios que nos mueven a una vida de arrepentimiento y a una vida de santidad. En primer lugar, en los versículos, al principio del versículo 12 y los versículos 14 y 15, veremos que el juicio de Dios es inexcusable de manera que deja sin excusa al gentil. En segundo lugar, la segunda mitad del versículo 12 y el versículo 13 nos dice que el juicio de Dios es inexcusable de manera que también deja sin excusa al judío. Y el último versículo, en el versículo 26, veremos que el juicio de Dios es inexcusable de manera que no puede ser burlado. El apóstol Pablo continúa mostrando que todo ser humano, sea judío, sea gentil, conozca la Biblia de memoria desde principio a fin o no haya tenido en su vida contacto con las Escrituras, no tienen excusa. Se encuentran en la misma situación delante del Dios Santo. Todos, absolutamente todos los seres humanos, somos pecadores culpables delante de Dios. Y salvo que hayamos sido salvados por gracia por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo, nuestro destino final es la condenación eterna sin excusa. Así que el primer aspecto del juicio inexcusable de Dios que nos mueve a una vida de arrepentimiento, a una vida de santidad, es que el juicio de Dios es inexcusable de manera que deja sin excusa al gentil. Primordialmente en este capítulo Pablo está haciendo referencia, se está refiriendo, se está aludiendo a los judíos, a una audiencia judía en este capítulo. Pero hace una distinción entre judíos y entre gentiles para aclarar aún más que este juicio de Dios es inexcusable. Y dice la primera parte del versículo 12 que todos los que han pecado sin la ley también perecerán. ¿A qué todos se está refiriendo? Ya lo hemos dicho, a todos los gentiles, a todos los cuales no tenían en sus manos la ley de Moisés, a todos aquellos que no tenían las promesas de Dios y que eran ajenos a los pactos de Dios, que no pertenecían al pueblo del pacto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, hablando de gentiles ya creyentes, dice: recordar que en ese tiempo, antes de ser salvos por gracia, por medio de la fe, dice, en ese tiempo, cuando no erais creyentes, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así que aquel gentil que vive en una aldea perdida, en medio de una selva recóndita, a la que ningún otro ser humano ha llegado en ningún momento a lo largo de la historia, no se puede excusar delante de Dios diciendo: Señor, yo me creí que, como solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya que a mí nunca me han predicado el Evangelio, es injusto que me condene por no haber creído en alguien en quien no he escuchado, en el tal Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, aunque nunca ha tenido acceso a la Biblia, pero como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no habrá quien les predique? A mí no me han predicado, así que yo me creí que yo me libraba de este juicio. Pero no hay ninguna injusticia en la condenación del gentil. Pablo ya lo ha justificado antes en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pero Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La creación les revela que hay un Dios al cual deben
humillarse delante de Él, el cual es poderoso, al cual deben darle gracia por la creación que les ha dado, pero ellos restringen con injusticia, pecaminosamente, la verdad de que ese Dios existe. Así que no tienes excusa. Pero por si no fuera poco, el apóstol Pablo nos sigue dando más argumentos que dejan sin excusa al gentil frente al justo juicio de Dios. Dice el versículo 12 que el gentil ha pecado sin la ley y por tanto, sin la ley también perecerá. Si bien es cierto que solo hay salvación en Jesucristo, estos gentiles no son condenados por no tener la ley, sino porque dice el versículo que han pecado. Y Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es muerte. De manera que no es injusto que sean condenados por su pecado. Pero aunque esto basta para que el gentil no tenga excusa, dicen los versículos 14 y 15, dejándole aún sin más excusa. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, dice la Reina Valera, hacen por naturaleza los dictados de la ley. Y es que Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Si es verdad que con la caída, con la entrada del pecado en el mundo, esa imagen, esa semejanza ha sido enturbiada, ha sido alterada, ha sido entenebrecida por el pecado, pero sigue estando ahí la creación a imagen y semejanza de Dios. Así que el ser humano sigue teniendo un conocimiento instintivo de la ley de Dios. Conoce de manera natural las nociones de lo que está bien y de lo que está mal. De manera que ellos, dice el versículo 14, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Por tanto, este conocimiento innato, instintivo, natural, le deja sin excusa ante el juicio de Dios, ya que versículo 15 muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora bien, no podemos confundir este texto con Jeremías 31-33. Cuando Pablo dice, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, y vamos a Jeremías 31-33, dice, porque este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías deja claro que solo el creyente posee la ley de Dios escrita en sus corazones como cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Pablo no está diciendo que los gentiles no creyentes tienen la ley escrita en sus corazones, sino que dice que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, lo que está escrito en sus corazones, lo que tienen de manera innata, de manera natural, no es la ley, sino la obra de la ley, lo que demanda la ley, lo que ordena la ley, no la ley en sí misma, la obra de la ley. Y la prueba de ello es que si viajamos a cualquier país del mundo, cualquier cultura del mundo, por diferentes que seamos los unos de los otros, en mayor o en menor medida se condenan las mismas cosas como el robo, la mentira, el homicidio, el adulterio, la falta de respeto, y se premia lo que está bien. ¿Por qué? Porque se posee un conocimiento natural, instintivo, de lo que la ley demanda, de la obra de la ley. Y a este conocimiento instintivo el apóstol Pablo le añade un dispositivo de alerta, que es la conciencia. Sigue diciendo el versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y defendiéndolos otras veces. Dios nos ha creado de forma que de manera natural conocemos los principios de la ley de Dios. Y nuestra conciencia, por así decirlo, es el mecanismo de aviso, el mecanismo de alerta que Dios nos ha dado para que nos acuse cuando vamos a hacer algo que está mal o nos defienda cuando vayamos a hacer algo que está bien, cuando obedecemos a esas obras que hay en nuestros corazones en cuanto a la ley. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en la película de Pinocho, con este personaje, este Pepito Grillo, que es como la conciencia de este Pinocho. Pepito va guiando a Pinocho a lo largo de sus pasos, diciéndole, cuidado que esto está mal, no hay que mentir, esto está bien, tira por aquí. Pero
es un mecanismo únicamente de alerta, no es un mecanismo de freno. Nos avisa de que esto está mal, pero no nos impide que cometamos eso que está mal. De manera que podemos ignorar la conciencia, igual que vemos en la película de Pinocho, cuando Pinocho va escuchándolo y cuando no le interesa, deja a Pepito a un lado y él tira por otro sitio. Podemos ignorar ese mecanismo de alerta. Ya ha dicho Pablo en el versículo 32 del capítulo 1, después de hablar de la inmoralidad, de los pecados de los gentiles en este caso, que aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, o sea, no solo ignoran lo que conocen que está mal, sino que es que además aprueban al que comete tales faltas, a los que las practican tales pecados. Y el peligro de ignorar las señales de alerta de esta conciencia, de vivir en la práctica habitual del pecado, es que poco a poco esa conciencia se va insensibilizando. Poco a poco se va anestesiando ese mecanismo de alerta, hasta que llega un punto que nosotros podemos acallarla por completo. Dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen, ¿cómo tienen la conciencia? Dice, cauterizada. La tienen anulada por completo. Es peligroso ignorar la conciencia porque puede llegar un momento en que anulemos esa conciencia. Pero si llevamos una vida de pecado, de practicar el pecado que nos lleva a anular esa conciencia, eso no nos va a excusar. Es que ya no tenía conciencia de cuando tenemos que dar cuenta en el día del juicio. De manera que estamos viendo tres aspectos del juicio inexcusables de Dios que nos mueven a una vida de arrepentimiento y a una vida de santidad. Es inexcusable el juicio de manera que deja sin excusa al gentil, pero también es inexcusable de manera que deja sin excusa al judío. Recordemos, el capítulo 2 está hablándole primordialmente a los judíos, y los judíos decían, yo me pensé que, debido a mi linaje abrahámico, debido a pertenecer al pueblo de Dios, debido a que formo parte de los receptores de la ley de Moisés, yo recibiría un trato especial de Dios en el día del juicio. ¿Cómo iban a ser los judíos tratados de la misma manera que los gentiles inmorales del capítulo 1, que estaban llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados? ¿Cómo iban a ser ellos tratados de la misma manera si ellos estaban de acuerdo con el apóstol Pablo en condenar estos pecados? Y es más, no solo condenaban estos pecados, sino que ellos guardaban estrictamente la ley de Dios. Bueno, si la guardaban estrictamente, realmente eran inocentes delante de Dios. No tenían motivos para temer a ese juicio delante del gran trono blanco. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 2 versículo 10? Que cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley, de fallar en todo. Cualquier ser humano que guarda la ley de forma perfecta a lo largo de su vida sin tropezar en ni siquiera uno de los puntos, esa persona sería inocente delante de Dios. Pero sabemos que es imposible cumplir la ley a perfección a lo largo de toda la vida para todo ser humano, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Judíos y gentiles, todos pecamos. Por eso ninguno alcanzamos por nosotros mismos la salvación, sino que nuestro pecado nos lleva a la separación de esa gloria de Dios por toda la eternidad y al castigo eterno en el lago de fuego. Y solo había un ser humano que ha cumplido a perfección la ley de Dios,
y sabemos quién es. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y esa vida perfecta conforme a la ley le hizo ser el sacrificio perfecto, único y suficiente para satisfacer las demandas de Dios por nuestros pecados. Esa vida perfecta conforme a la ley hizo posible que Él pudiera cargar sobre sus hombros los pecados de los que Él vino a salvar y soportar sobre sus hombros toda la ira de Dios debida a esos pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida perfecta conforme a la ley hizo posible que tras morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras, ahora los creyentes podamos ser justificados, es decir, declarados justos, porque somos vistos a través de la justicia perfecta de Jesucristo delante del Padre. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, de las cuales Pablo nos habla en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero a pesar de la claridad de la palabra de Dios, el corazón entenebrecido de los judíos decía: pero es que yo me creí que, es que yo me pensé que mi moralismo religioso, mi legalismo, mis obras me iban a librar del juicio de Dios. Así que Pablo dice en el versículo 12, en la segunda mitad del versículo 12, dice que todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Y a qué personas se refiere este todos? A los judíos, los cuales, en contraste con los gentiles, sí tenían la ley de Moisés a su disposición, sí pertenecían a la ciudadanía de Israel, sí tenían los pactos de la promesa. Así que, ¿qué es lo que está diciendo en resumen Pablo en este versículo 12? Leámoslo de nuevo. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Así que si hacemos un ejercicio de matemática simple, todos los gentiles más todos los judíos, todos más todos igual a todos. Toda la humanidad, tanto el que tiene la ley de Moisés como el que no tiene la ley de Moisés, somos igualmente pecadores delante de Dios. Pero Pablo no solo hace esta distinción entre judíos y gentiles para demostrar a los judíos que son pecadores, sino que añade algo muy importante y algo muy duro, y quiero que estemos atentos al escucharlo. Ya vimos que el juicio de Dios será según las obras de cada uno. Pero es que además Dios va a juzgar de forma más o menos severa a cada uno en función del mayor o menor conocimiento que tengamos de Él. Por eso dice que los que han pecado sin la ley perecerán, y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y esto es para poner los pelos de punta. Porque el menor de los castigos en el infierno por la eternidad es algo tan absolutamente terrible que nuestra mente no es capaz de llegar a asimilar tal castigo, tal sufrimiento. El menor. Pero es que en este texto vemos que el día del juicio va a haber diferentes grados de juicio, dependiendo de la mayor o menor exposición que un no creyente ha tenido al Evangelio, en función de la mayor o menor luz de la Escritura que uno haya recibido. Y esto es tan serio que el Señor Jesús no se andó con rodeo a la hora de explicarlo, no se anduvo con rodeo a la hora de explicarlo. Mateo capítulo 11, acompañadme, por favor, versículo 20. Mateo 11, 20 al 24. Dice el Señor Jesús, el que está hablando, dice: entonces comenzó, Mateo 11, 20, a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Las ciudades que habían tenido el privilegio de tener la mayor luz de parte de Dios y no se habían arrepentido.
Versículo 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y a Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los judíos que tuvieron la luz de la palabra de Dios, no solo por tener la ley en sus manos, sino por escucharla directamente de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo, su rechazo ante tal exposición a la palabra tendría como consecuencia que su castigo eterno sería muchísimo mayor que las ciudades paganas que habían cometido pecados horrorosos. Pero yo he ido sábado tras sábado a la sinagoga y he escuchado la palabra de Dios. Yo me creí que estaba cumpliendo con el expediente. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, los hacedores de la ley, dice Reina Valera. Esos serán justificados. Nuevamente tenemos que tener cuidado de no decir lo que no dice el texto. Cuando leemos que los que cumplen la ley serán justificados, Pablo nos está diciendo que son justificados por nuestras obras. El ser humano es única y exclusivamente justificado, salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, como nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero el verdadero creyente, el que oye la palabra de Dios, por amor a su Señor, obedece la palabra de Dios. El verdadero creyente muestra visiblemente la realidad de que ha sido justificado solo por gracia. ¿Cómo? Por medio de las obras, por medio de la obediencia a lo que demanda la palabra. Los judíos tenían acceso directo a la ley de Moisés. Los niños judíos conocían de memoria textos que, para vergüenza mía, yo no llego a tener ni la quinta parte o la milésima parte de los textos que conocían los niños en aquella época de memoria. Y cuanto más los escribas y los fariseos tendrían un conocimiento de la palabra de Dios. Pero luego ellos o ponían sus tradiciones por encima de lo que dice la palabra, o cumplían los mandatos de la palabra no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Por eso no tenían excusa en sus obras externas, ya que Dios sabía, como veremos en un momento, lo que había en sus corazones. Dice en el capítulo 2, en el versículo 1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. No basta con ser un oidor de la palabra. Por eso dice Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. El bienaventurado, el dichoso, el feliz, es el que humildemente obedece la palabra de Dios porque ama al Dios que le ha salvado. Y no se engaña a sí mismo siendo un mero oidor de la palabra. No va a recibir el mismo castigo, y repito, teniendo en cuenta que cualquier castigo, el menor de ellos en el infierno por la eternidad, es algo terrible que no cabe en nuestra imaginación. No va a recibir el mismo castigo el que ha pecado sin haber oído en su vida de Cristo Jesús
es en medio de la selva, en medio de un desierto, que nunca ha llegado un misionero, le ha traído una Biblia y que es condenado por su pecado, va a recibir muchísimo menos castigo que aquella persona que semana tras semana ha estado expuesta a la palabra de Dios por medio de la predicación, en la escuela dominical, en su casa, si tiene la suerte de tener unos padres creyentes que le prediquen la palabra, y aún así, voluntariamente, ha rechazado la luz que ha ido recibiendo día a día. Y si esta es tu situación en esta mañana, la solución no es dejar de escuchar la palabra de Dios para que recibas menos condenación en el día del juicio, porque la condenación por sí es algo trágico, sino el darle las gracias a Dios por tener el privilegio que otros no tienen de estar expuesta o expuesta a la palabra de Dios y orar con fe para que Dios te dé un nuevo corazón por el poder de su Espíritu y puedas acudir a Él arrepentido de tus pecados, pidiéndole que te perdone, que te salve y que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y el último aspecto del juicio inexcusable de Dios, que nos mueve a una vida de arrepentimiento y a una vida de santidad, después de ver que deja sin excusa al judío, deja sin excusa al gentil. En tercer lugar, el juicio de Dios es inexcusable porque el juicio de Dios no puede ser burlado. Versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En ese día nadie podrá excusarse diciendo: yo me creí que con mis actos externos de moralidad podía ser salvo, que nadie iba a juzgar lo que había en mi corazón. Yo me pensé que nadie había visto los pecados que yo he hecho y que por eso me podía escaquear, me podía librar. Dice Proverbios 15, versículo 3. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, 3. Hebreos 4, 13. Y no hay otra cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos tratar de ocultarle nuestros pecados a nuestros padres. Podemos tratar de engañar a nuestra pareja. Incluso podemos conseguir engañarnos a nosotros mismos. Pero Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Hasta tus secretos más recónditos, más escondidos. Y un día van a ser revelados y van a ser juzgados. Primera de Corintios 4, 5. Dice la primera parte de este versículo: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual, cuando venga, sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Y ahora dice Pablo que en el día que, hablando del mismo día cuando Él venga, en el día que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Cuando dice según mi evangelio, no dice el evangelio según Pablo. Ese no está aquí en la palabra de Dios, sino el evangelio que predicaba Pablo y que ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 1, que es el evangelio de Dios. Y en el versículo 9 del capítulo 1, Pablo nos ha dicho que es el evangelio de Jesucristo. Según ese evangelio, Dios va a juzgar. Por lo tanto, el juicio de Dios forma parte del evangelio. Pablo comienza el capítulo 1 anunciando el evangelio, anunciando las buenas noticias, pero esas buenas noticias implica que hay malas noticias, y malas noticias de las cuales por nuestra cuenta no hay solución alguna, así que sí son malas noticias. La mala noticia es que nacemos pecadores y que nos deja nuestra naturaleza sin excusa delante de Dios en el día del juicio, porque nuestro veredicto es culpable. Así que en el día que, según mi evangelio, ¿qué día? El día, capítulo 2, versículo 5, de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. El día del juicio ante el gran trono blanco. Ese día, Dios, mediante Jesucristo, el juez justo, no solo va a juzgar las obras externas que hemos llevado a cabo, sino que también va a juzgar lo que hemos hecho en secreto
o ni siquiera lo que hemos hecho, los motivos de nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque el juicio de Dios no puede ser burlado. Ahora bien, muchas veces escuchamos los secretos del corazón y lo primero que se nos viene a nuestra mente es cosas malas, actos de maldad, lo que hago cuando nadie me ve. Pero no podemos olvidar también que los secretos del corazón incluyen también lo que hacemos bueno en secreto. Actos de obediencia, que nadie sabe que hacemos. Actos de servicio y de misericordia, que hemos realizado para la gloria de Dios, pero que nadie más se ha enterado, aunque Dios sí los ha visto. Y estos actos también van a ser recompensados en ese día. Esos secretos también van a ser sacados a la luz en ese día. Antes hemos leído la primera mitad, queriendo, de 1 Corintios 4:5. Pero ¿qué dice el versículo al completo? Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperar a que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Y también, sigue diciendo el versículo, pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios tendrá también su recompensa en ese día. Así que si durante todos los años o todos los días que lleves como creyente nadie te ha agradecido tu servicio, no guardes rencor en tu corazón, no guardes ira en tu corazón, porque ese día recibirás agradecimiento del único que tiene que darte las gracias, tu Padre Celestial. Si nadie ha visto tu esfuerzo, tu sacrificio para la gloria de Dios, no te preocupes. Dios tiene reservado para ti, capítulo 2, versículo 7, gloria, honor e inmortalidad. Esto es vida eterna. Y si eres un hacedor de la palabra, no solo un oidor, y la gente ve la realidad de tu justificación, que tu salvación es real por las obras que estás haciendo, no tengas la tentación de querer recibir la gloria de los hombres. Hazlo todo para la gloria de Dios. Hemos visto 3 aspectos del juicio inexcusable de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a una vida de santidad. El juicio inexcusable de Dios deja sin excusa al judío, deja sin excusa al gentil. No puede ser burlado de ninguna manera. Así que, si aún no tienes a Cristo como Señor, como Salvador de tu vida, no menosprecies el privilegio que estás teniendo ahora mismo de ser expuesto al Evangelio de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo con fe. Pídele perdón. Pídele que te salve. Confiésale como tu Señor, como Salvador de tu vida. No seas un mero oidor de la palabra, porque eso no te va a servir de excusa en el día del juicio. Y aquellos que ya hemos tenido el tremendo privilegio de ser salvados por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no olvidemos que aunque el no conocer a Cristo no le va a servir de excusa al pecador, nosotros sí tenemos la obligación de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si físicamente tú no puedes ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, ora por las palabras, por las personas que Dios está usando para expandir su Evangelio por todo el mundo. Ora por la obra misionera. Colabora como puedas con los misioneros que Dios está usando alrededor del mundo. Busca cómo colaborar. Si no sabes, pregunta cómo colaborar. Porque volvemos a Romanos 10, que el gentil usaba como excusa, pero que está ahí como una verdad bíblica. Porque todo aquel, Romanos 10:13, vamos un poquito antes, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Que el Señor bendiga su palabra,
que su palabra traiga salvación a los perdidos y que a los hallados nos mueva al arrepentimiento y nos mueva a una vida de santidad para su gloria. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra que solo tú mereces, Padre. Y estamos agradecidos porque, sin nosotros merecer absolutamente nada de tu parte, salvo el castigo eterno por nuestros pecados, tú desde antes de la fundación del mundo diseñaste un plan para salvarnos de nuestra desesperada situación. Y tú entregaste a lo más precioso que tú tenías, a tu Hijo Jesucristo, a nuestro favor, en sacrificio, para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados, para que Él viviera nuestra vida y muriera nuestra muerte, como hemos dicho muchas veces, y es una realidad. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en los corazones de los presentes y de los que también escucharán la predicación desde sus casas. Y que si aún no son salvos, que tu palabra, tu evangelio, tu espíritu rompa esos corazones de piedra, Señor. Que las conciencias no sean cauterizadas, Señor, que los corazones no sean insensibles y se vuelvan a ti arrepentidos. Y salves a aquellos que han de ser salvos, Padre. Añada a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Y a los que nos has salvado, Señor, perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por nuestro ego muchas veces, por hacer las cosas para nuestra gloria y no para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Ayúdanos a vivir unas vidas de humildad y de santidad que vivan para darte la gloria y para darte la honra que solo tú mereces. Esto oramos, te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.